Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado. Bueno, esta tarde en la librería Galiano, aquí en Ferrol, a partir de las 8 se presentará ante los ciudadanos el libro traducido recientemente al castellano, El Manifiesto Ventotene, de Altiero Spinelli y de Ernesto Rossi. En este manifiesto se presentan las bases de la visión federalista y el futuro de Europa en esta línea. Uno de los primeros documentos que abogan por la constitución, una constitución conjunta europea, una formación supranacional cuyo principal objetivo sería el de unir a los estados europeos para imposibilitar, según defienden, una nueva guerra en Europa. Consideran que el federalismo es un modelo de organización social clave para compartir objetivos y resolver conflictos. La Unión Europea de Federalistas es una organización no gubernamental que nace con el objetivo precisamente de promover una Europa federal en torno al año 1946. Actualmente consta de 24 secciones en Europa, una organización por estado, aunque estas organizaciones tienen a su vez sus secciones regionales o incluso locales. En el acto de hoy estarán presentes quienes hoy nos acompañan también en estos estudios de la cadena COPE. Aroa Fandiño, representante de esta Unión de Federalistas en Galicia, Pablo Faura, presidente de esta entidad en España, y Ferran Pedret, autor del libro Nosotros los Federalistas y diputado catalán por el PSC. Muy buenas tardes, bienvenidos a los tres, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Altiero Spinelli fue un federalista incansable, uno de los principales también fundadores de la Unión Europea. El llamado Plan Spinelli fue una fuente de inspiración para la consolidación, de esta entidad, de este organismo, ahora económico europeo, y en el año 1984 fue aprobado precisamente en el Parlamento Europeo, pero finalmente los parlamentos nacionales no apoyaron este tratado. ¿Por qué creéis que las ambiciones de Spinelli no consiguieron materializarse hasta el momento? Contarme. Bueno, yo diría que Spinelli fue siempre un adelantado a su tiempo y un visionario. Y cuando eres un adelantado a tu tiempo, pues a veces las ideas expresas cuesta que cuajen en ese momento. Sin embargo, el acierto de sus planteamientos se han reflejado en lo que ha pasado después. Como tú has dicho, el llamado Plan Spinelli, que era un proyecto de Constitución Europea en 1984, fue aprobado por el Parlamento, pero no se sustanció en una Constitución Europea. Sin embargo, sí que dio pie a buena parte de las reformas que después se fueron produciendo a lo largo de los años en la Unión Europea, en 1986 con el Acta Única, el Tratado de Maastricht en el 92, en el Tratado de Niza, etcétera. Entonces, las ideas que él expresó eran muy novedosas. Hay que pensar que el Manifiesto de Ventotene, la primera versión es de 1941. Uh-huh. Él hablaba de unir los estados europeos en una federación, y estamos hablando de un momento en el que no solo había una guerra, la Segunda Guerra Mundial en Europa, sino que además Alemania estaba ganando. Y sin embargo él supo ver más allá e imaginar cuál debía ser el camino después de la guerra precisamente para evitar conflictos en el futuro. Bueno, reflexiones en este manifiesto de Ernesto Rossi y Altiero Spinelli, que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial por cárceles italianas, y precisamente allí fue cuando estos pensamientos federalistas se materializaron y se desarrollaron, en gran medida. Ferran, ¿en qué se basa? Vamos a explicarlo así sencillamente para todos nuestros oyentes. ¿En qué se basa el modelo federalista que defendéis para la Unión Europea? ¿Por qué creéis que es un buen modelo? Bien, en primer lugar, pensamos que el federalismo es un buen modelo para la organización de una Europa más unida políticamente y socialmente, porque es un modelo que permite articular la pluralidad. Y desde luego Europa es un continente muy plural desde el punto de vista cultural, pero también de tradiciones políticas, y el federalismo es una buena técnica para organizar sociedades plurales, complejas y cada vez más cambiantes como las nuestras. Porque, entre otras cosas, el federalismo no es un modelo acabado, sino que sobre todo es un conjunto de técnicas para solucionar los conflictos que en toda sociedad plural y compleja se dan. Por eso creemos
que lo más sorprendente del manifiesto de Ventotene al leerlo es ver la vigencia de muchos de sus planteamientos generales, más allá de los que tienen que ver con el contexto histórico concreto en que se redactó. Por las organizaciones que representáis, esta Unión Española y Europea de Federalistas, que también como a través de personas como Aroa, también tiene representación en las diferentes regiones y localidades, ¿no? Yo digo, si el deseo ese todavía de la Unión Federalista sigue vigente actualmente, ¿qué pasos se están dando y cuáles consideráis fundamentalmente que faltan por dar? Bien, nosotros consideramos, primero, el nivel de integración que hemos alcanzado no se ha alcanzado nunca, con lo cual no solo está vigente, sino que digamos que poco a poco se van alcanzando los objetivos que se marcaron desde el primer momento. Nosotros consideramos que este proceso está siendo demasiado lento. Altiero Spinelli, cuando plantea después de la guerra el proyecto, digamos, Federación, habla de que esto probablemente se pueda hacer en torno a 20 años. Y nosotros creemos que se podía haber hecho. Y las propuestas que hacía el movimiento federalista italiano, que fue el generador de UEFA a nivel europeo, fueron, digamos que fueron los pasos que se siguieron, pero 1 o 2 décadas después, poco a poco. Nosotros consideramos que tenemos un modelo, digamos, abierto, en el que no somos ni una organización internacional como la ONU, etcétera. Somos más que eso, pero menos que un Estado federal. Nosotros creemos que hay que acabar de cerrar ese modelo y tener unas estructuras con una división de poderes claras, donde, bueno, pues a modo de, digamos, por así decirlo, una República Federal Europea, donde tengamos un Parlamento que tenga iniciativa legislativa y que legisle, un Ejecutivo que sea elegido por el Parlamento, no con la iniciativa del Consejo como pasa actualmente, y en definitiva que haya una división de poderes de manera que los Estados hayan no cedido sino compartido la soberanía para poder articular toda la pluralidad de la que estaba hablando Ferran, y sobre todo para poder dar soluciones eficientes a problemas comunes, porque este es el problema, que estamos tratando problemas comunes de todo el continente desde perspectivas nacionales. Bueno, rechazáis esa idea de que a cada nación le corresponde, bueno, desarrollar un Estado. Yo me pregunto, si en un país como el nuestro existen importantes diferencias entre leyes sanitarias, educativas, entre las diferentes ya comunidades, tarea ardua poner de acuerdo a tantos países, a tantas regiones, porque habláis de una constitución común incluso. Bueno, la dificultad de la tarea no debe ser óbice para intentarla cuando se cree que el resultado es beneficioso para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de Europa. Y nosotros, desde luego, estamos convencidos de que nos conviene una mayor integración política y social y no dejar el modelo a medio camino, que es lo que comentaba mi compañero Pablo, ¿no? Porque en este momento las instituciones europeas están sufriendo un bloqueo precisamente por una especie de, digamos, fuerza centrífuga que ejercen los distintos estados que forman la Unión. Temor casi, como bueno, recientemente ese Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, yo creo que existe cierto temor también, ¿no? Bueno, es que cuando los proyectos políticos se quedan bloqueados durante algunas décadas, surge ese tipo de problemas. Pero nosotros estamos convencidos que el camino a seguir es decididamente el de una mayor integración de los pueblos de Europa. Aroa, que me levanta la mano. Sí. Y además no olvidemos que hay países que están en proceso de entrar a la Unión Europea. No solo poner el foco en el caso paradigmático del Reino Unido, que es un ejemplo bastante concreto, sino que hay otros países que están negociando y hay otros incluso que están deseando empezar a negociar. Sí, brevemente, porque nos quedan 15 segundos. No, solo decir o matizar que la integración no significa ceder todo el poder y la capacidad de decisión a Bruselas, significa compartir la soberanía y compartir las competencias. Sin duda. Muchísimas gracias a los tres porque se nos acaba el tiempo. Aroa, Pablo y Ferran, oportunidad de ampliar todo esto que hemos hablado hoy a partir de las 8 de la tarde en la librería Galiano, aquí en Ferrol. Muchísimas gracias, muy amables. A vosotros, gracias. COPE Ferrol. Estar informado.